No te preocupes. Dios está a punto de mostrarte eso que llevas años buscando, aunque ni siquiera sabías cómo ponerle nombre. No llegaste aquí por casualidad. Hay momentos en los que el cielo acomoda las piezas con tanta precisión, que lo único que te queda es reconocerlo. Fuiste guiado hasta este instante, porque el cielo vio tus preguntas, vio esas noches en las que te acostaste con el cuerpo cansado, pero con la mente corriendo como si no supiera apagar. Vio el nudo en la garganta que aparece cuando intentas ser fuerte delante de todos. Vio la sonrisa que pones por fuera, mientras por dentro algo te grita: necesito entender, necesito saber por qué me pasa esto, necesito saber si valió la pena, necesito saber cuándo llega el cambio, necesito saber si Dios todavía está conmigo. Y justo ahí, cuando más te pesa la confusión, Dios te trae a un lugar donde vas a respirar distinto. Hoy algo va a cambiar, no porque alguien te convenza, sino porque Dios toca esa parte de tu alma que se quedó callada demasiado tiempo. Hoy vas a sentir luz en lo que parecía un laberinto. Hoy vas a empezar a entender, y cuando digo entender, no hablo de una explicación fría, hablo de una claridad que baja al corazón, endereza lo torcido y te devuelve la fuerza sin gritar. Quédate aquí, porque lo que viene no es un mensaje cualquiera, es un despertar. Ahora viene la verdad que tu alma necesitaba oír. Muchas veces, la confusión no significa que Dios se fue. Significa que Dios está trabajando donde tus ojos no alcanzan. Hay temporadas en las que haces todo bien, oras, intentas mejorar, te esfuerzas y pides perdón, perdonas, vuelves a intentar y aún así las puertas no se abren. Personas que amabas se alejan, situaciones que soñaste se rompen, caminos que pensaste seguros se derrumban. Y en ese punto aparece una pregunta que no te suelta. ¿Dónde estás, Dios? Esa pregunta quema, porque no es una duda de cabeza, es una duda de alma. Pero escucha esto con calma. A veces Dios guarda silencio, no porque te haya abandonado, sino porque está preparando algo tan profundo, tan exacto, tan lleno de propósito, que necesitas llegar al punto donde ya no confías en tus propias fuerzas, para que puedas ver con claridad. El dolor que viviste no fue un castigo, fue preparación. La demora no fue olvido, fue protección. El silencio no fue rechazo, fue construcción. Mientras tú pensabas que todo se había detenido, Dios seguía avanzando en lo invisible. Mientras tú sentías que no entendías nada, Dios ya estaba ordenando el después. Mientras tú llorabas, el cielo estaba guardando cada lágrima como una semilla. Mientras tú pensabas que habías perdido tiempo, Dios estaba formando en ti algo que no se compra, algo que no se improvisa: carácter, fe, discernimiento, fortaleza real. Y cuando Dios habla, todo se alinea. El corazón deja de correr, la mente deja de gritar, el espíritu vuelve a respirar. Esto no es para alguien por ahí, es para ti que llegaste con el corazón cansado, para ti que no querías llorar más, pero ya no podías sostenerlo. Para ti que has pensado: tal vez yo no soy de los que reciben respuestas. Para ti que te has preguntado si ya es tarde. No es tarde. Hay una promesa que atraviesa el tiempo y hoy se te acerca como si llevara tu nombre. Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Dios no solo promete responder, promete mostrarte lo que estaba escondido. Ese por qué que te duele, ese cuándo que te desespera, ese para qué que te confunde. Dios sabe lo que te pasa y sabe lo que viene. En este momento vamos a hacer algo sencillo pero poderoso. Vas a abrir el corazón, no con palabras bonitas, sino con verdad. Y vas a dejar que Dios, paso a paso, vaya poniendo orden. Ahora viene el primer giro. La confusión que te persigue no siempre nace de la situación, muchas veces nace de la interpretación. Porque puedes estar viviendo un proceso real, pero lo que te destruye por dentro es la historia que te contaste en medio de ese proceso. Esto no va a cambiar. Yo siempre termino así. Dios bendice a otros, pero a mí no. Yo no sirvo. Me equivoqué demasiado. Ya no hay salida. Y lo más peligroso no es que esos pensamientos aparezcan,
Lo más peligroso es cuando se quedan a vivir en tu mente como si fueran verdad. Por eso hoy no solo necesitas consuelo, necesitas limpieza interior, necesitas volver a discernir qué voz te está hablando. Porque hay una voz que te acusa, te empuja al miedo, te deja sin aire, te roba la esperanza y te llena de urgencia desesperada. Esa voz siempre te dice ahora y nunca. Si no pasa ya, no pasa nunca. Esa voz te hace sentir solo, aunque estés rodeado. Esa voz te hace pensar que Dios se cansó de ti. Esa voz no es de Dios. La palabra lo dice con claridad. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Si lo que sientes te rompe por dentro, si te lleva a la desesperación, si te aplasta el pecho, si te deja sin paz, eso no viene del cielo. La voz de Dios puede corregirte, sí, pero nunca te humilla. Puede confrontarte, sí, pero nunca te destruye. Puede llamarte al cambio, sí, pero siempre te sostiene mientras cambias. La voz de Dios trae paz incluso cuando te dice verdades fuertes. La voz de Dios te guía, no te empuja. La voz de Dios no te confunde, te alinea. Así que hoy vas a hacer una elección. Vas a soltar la voz equivocada y vas a volver a la voz verdadera. Y ahora viene algo que te va a sostener. La Biblia no prometió caminos fáciles, pero sí prometió compañía fiel. No prometió ausencia de tormentas, pero sí prometió presencia en medio del viento. Incluso Jesús, en el momento más duro, sintió el peso del silencio. Y aún así, el plan seguía en marcha. El silencio no fue el final, fue el puente. Tal vez tu silencio actual no es castigo, tal vez es preludio, tal vez no es Dios se fue, sino Dios está preparando. Y aquí viene la idea que te cambia el modo de vivir. En el reino de Dios, muchas veces entiendes después, porque nosotros queremos entender primero para creer después. Queremos el mapa completo, la explicación completa, el final asegurado, y recién ahí confiar. Pero con Dios funciona al revés. Primero confías y luego entiendes. Primero obedeces y luego ves fruto. Primero atraviesas y luego comprendes. Por eso, aunque estés herido, hay una parte de ti que no se apagó. Hay una fe que sigue viva, aunque esté golpeada. Hay una esperanza que no murió, aunque esté cansada. Y esa pequeña llama es suficiente para que Dios haga el resto. Ahora viene el ancla que te sostiene cuando el corazón tiembla. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas, no algunas. No solo las bonitas, no solo las fáciles, todas. Incluida esa decepción, incluida esa pérdida, incluida esa traición, incluida esa puerta cerrada, incluida esa espera que parece eterna. Porque cuando estás en manos de Dios, nada es inútil. Dios toma lo que te dolió y lo convierte en dirección. Toma lo que te rompió y lo convierte en testimonio. Toma lo que te confundió y lo convierte en claridad. Eso no significa que el dolor sea bueno. Significa que Dios es tan grande que incluso el dolor no puede impedirle cumplir su propósito. Y ahora escucha esto, porque te va a liberar. Dios no siempre está enfocado en explicarte el por qué. Dios está enfocado en mostrarte el para qué. ¿Para qué se cerró esa puerta? ¿Para qué se cayó esa relación? ¿Para qué se retrasó eso que pedías? ¿Para qué te sentiste solo? ¿Para qué te tocó soltar lo que amabas? No para destruirte, para prepararte. Hay sueños que no llegan hasta que tú estés listo para sostenerlos, sin perder tu corazón. Hay respuestas que no llegan hasta que tu alma tenga la madurez para administrarlas. Hay bendiciones que si llegaran antes, se volverían una carga. Y por eso, aunque te parezca que estás atrasado, tal vez estás protegido. Aunque sientas que ya deberías estar en otro lugar, tal vez Dios te está evitando un dolor que no ves. Ahora viene un principio que cambia todo. No necesitas entender todo para empezar a obedecer, porque es en la obediencia donde comienza la revelación. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mira la secuencia. Primero te rindes, luego oras, luego agradeces. Y entonces llega la paz. No la paz porque entendiste, la paz porque entregaste. Esa paz no depende de que el mundo afuera esté en orden. Depende de que tú por dentro vuelvas a estar en manos de Dios. Y ahora, en este punto, vas a hacer algo práctico. 3 movimientos sencillos para salir de la confusión y caminar hacia la claridad. Primero, ora con honestidad, no con apariencia. Dios no necesita frases perfectas. Dios necesita verdad. Dile lo que sientes. Dile lo que te duele. Dile lo que no entiendes. Dile lo que te da miedo. Dile lo que te cansó. Dile lo que te enojó. Dile lo que has callado para no parecer débil. Hay una oración que abre el cielo porque no es bonita, es real. Señor, ya no puedo solo. Eso es rendición. Y la rendición no te humilla, te libera. Segundo, agradece antes de ver. La gratitud en medio de la incertidumbre no es actuar como si no doliera. Es declarar, Dios, yo no veo el final, pero confío en tu mano. Cuando agradeces antes de recibir, estás diciendo, no voy a permitir que mi fe dependa de lo que yo vea. Mi fe depende de quién eres tú. Y eso cambia el ambiente espiritual, cambia tu interior, cambia tu mirada. Tercero, alimenta tu mente con verdad, no con suposiciones. La confusión se alimenta de suposiciones repetidas. Seguro esto va a salir mal. Seguro ya no hay salida. Seguro Dios no me escucha. Seguro no merezco. Pero la fe se alimenta de la palabra. Por eso, cada día, aunque sea 1 minuto, toma una promesa, un salmo, un evangelio, un proverbio. Y antes de leer, di, Señor, háblame. No estás leyendo letras. Estás dejando que Dios te enderece por dentro. Romanos 12:2 habla de la renovación de la mente. Y eso no es teoría, es una guerra diaria. Y se gana con verdad. Ahora viene una historia que te va a abrazar y sacudir a la vez. Porque a veces no necesitas otra explicación. Necesitas un ejemplo que respire. Una vida que demuestre que el silencio no es el final. Yo sé, José era un soñador. Dios le mostró grandeza cuando era joven. Pero su vida no se pareció en nada a la promesa. Durante mucho tiempo, fue traicionado por sus hermanos. Lo metieron en un pozo. Lo vendieron como esclavo. Terminó lejos, sin protección, sin justicia, sin voz. Y cuando parecía que por fin algo se acomodaba, fue acusado injustamente y encarcelado. Imagínalo, promesa en el corazón y prisión en el cuerpo. Y ahí está la pregunta que tal vez tú también has gritado por dentro. Si Dios me dio un sueño, ¿por qué me toca este proceso? La respuesta es esta. Cuando el cielo te da un sueño, el proceso no lo cancela. Lo confirma. Dios no solo quería que José tuviera un destino, quería que José tuviera la fuerza interior para sostener ese destino sin volverse orgulloso, sin quebrarse, sin vengarse, sin perder el corazón. José no necesitaba solo salir del pozo, necesitaba madurar para perdonar. José no necesitaba solo salir de la cárcel, necesitaba sabiduría para administrar. José no necesitaba solo entender el por qué, necesitaba ser formado para el para qué. Y el día llegó, lo llamaron, interpretó el sueño del faraón. Y el mismo José que fue olvidado, fue recordado. El mismo José que estuvo en la oscuridad, fue levantado. El mismo José que fue esclavo, se convirtió en gobernador. Y cuando sus hermanos, los que lo vendieron, vinieron con miedo, esperando castigo, José dijo una frase que cambia la vida. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Ahí está, el momento de entenderlo todo. Sin pozo, José no llegaba a Egipto. Sin esclavitud, no aprendía administración. Sin cárcel, no era presentado ante quien debía presentarlo. Sin traición, no habría redención. ¿Lo ves? Dios no desperdicia nada. Y ahora míralo aplicado a ti. Tal vez lo que hoy te duele es la escuela donde Dios está formando lo que mañana te sostendrá. Tal vez ese no fue una protección. Tal vez esa espera fue una preparación. Tal vez esa pérdida fue una poda. Tal vez ese silencio fue el lugar donde Dios te quitó lo que te distraía para devolverte a tu propósito. Ahora viene algo muy personal.
Tu dolor no solo va a ser sanado, va a ser usado, no para exhibirte, para levantarte, para que un día mires a alguien que se está rompiendo y le digas con autoridad y ternura: yo estuve ahí y Dios me sacó. Eso es lo que hace Dios. Toma lo que parecía el final y lo transforma en puente para otros. Y en este punto necesitas herramientas reales, no religión vacía, no rutina, puentes vivos entre el cielo y tu realidad. Primera herramienta: oración sincera. Oración no es repetir. Oración es abrir el alma. Es hablar como se habla con un padre que conoce tu voz. Hay días donde vas a llorar más que hablar. Está bien. Hay días donde vas a quedarte en silencio. Está bien. Hay días donde solo vas a decir: aquí estoy. Está bien. Porque Dios entiende el idioma de tus lágrimas y no desprecia un corazón quebrantado. Segunda herramienta: palabra viva. La Biblia no es un libro viejo. Es una lámpara cuando no ves. Es una espada cuando estás siendo atacado. Es una brújula cuando estás confundido. Es un refugio cuando estás cansado. No necesitas leer horas. Necesitas constancia. Necesitas un cada día, un pedazo de pan espiritual. Y poco a poco vas a notar algo. Tu mente deja de ser un campo de batalla y empieza a ser un lugar donde Dios gobierna. Tercera herramienta: silencio espiritual. Hay una diferencia entre el silencio de Dios y el silencio interior. Muchas veces Dios sí está hablando, pero hay tanto ruido adentro que no lo escuchas. Apaga el ruido un momento. Apaga pantallas. Apaga conversaciones internas que no paran. Respira. Di: Señor, aquí estoy, y quédate. Dios muchas veces no grita. Dios susurra. Y el susurro solo se oye cuando bajas el volumen del mundo. Cuarta herramienta: ayuno con propósito. Ayuno no es castigo. Ayuno es enfoque. Es decir, mi alma te necesita más que a cualquier cosa. Es hacer espacio. Es afinar tu espíritu. Y cuando el espíritu se afina, el discernimiento aumenta. No se trata de impresionar a nadie. Se trata de alinearte. Quinta herramienta: comunidad. No estás diseñado para pelear solo. No fuiste creado para cargar todo en silencio. Hay momentos donde necesitas que alguien ore contigo, te sostenga, te recuerde una promesa cuando tú ya no tienes fuerzas para recordarla. Y aquí entra un acto sencillo que tiene un impacto espiritual: escribir una declaración. Si quieres sellar esto en tu interior, escribe una frase como si fuera una puerta que abres. Estoy listo para entender. Confío aunque no vea. Rindo mi confusión. Dios lo encamina a bien. Mi pozo no es mi final. No lo escribes para que te vean. Lo escribes para que tu alma lo escuche. Ahora viene un testimonio que podría parecerse al tuyo, aunque los detalles sean distintos. Imagina a una mujer de fe, de esas que sirven, de esas que oran, de esas que siempre están para otros. Pero por dentro luchaba con una espera larga. Ella soñaba con una familia. Años pasaban, oraba con fe, y aún así llegaban decepciones. Personas que parecían promesa se convertían en herida. Tiempo que parecía avanzar para todos, menos para ella. Y llegó un punto donde ya no quería morir, sino dejar de esperar. Dejar de creer que algo bueno también podía pasarle a ella. Porque hay un cansancio que no es del cuerpo, es del corazón. Una noche, con lágrimas, abrió la Biblia sin fuerzas para hacer un discurso. Y se encontró con una frase que le cayó como agua en el desierto: yo soy el Señor. A su tiempo haré que esto se cumpla. Isaías 60:22. A su tiempo. No al tuyo. No al ritmo de la comparación. No al ritmo del miedo. A su tiempo. Y ese día no cambió su situación. Cambió su interior. La paz llegó primero. Y cuando llega la paz, algo se acomoda. Dejas de perseguir desesperadamente y empiezas a caminar con confianza. Tiempo después, llegó una persona distinta. No perfecta, pero procesada. No impulsiva, sino madura. No emocionante por un rato, sino sólida. Y la historia se abrió. Y lo que antes parecía tarde, resultó ser el momento exacto. Y cuando le preguntaron qué cambió, ella no dijo cuándo llegó. Dijo: cuando dejé de pedir explicaciones y empecé a confiar. Eso es clave. Porque en el reino de Dios, la rendición abre puertas que la fuerza humana no puede empujar. Tal vez tu historia no se trata de matrimonio.
Tal vez se trata de sanidad. Tal vez se trata de un futuro que te da miedo. Tal vez se trata de una herida vieja. Tal vez se trata de una oportunidad que no llega. Tal vez se trata de un perdón que cuesta. Pero la raíz es la misma. Dios está más interesado en formar tu corazón que en apurarte el escenario. Porque cuando el corazón se alinea con el cielo, lo demás llega en el tiempo correcto. Ahora viene un momento de presencia. No te distraigas. No lo dejes en me gustó. Hazlo vida. Respira profundo. Y mientras respiras, suelta el peso de querer controlarlo todo. Suelta el peso de cargar solo. Suelta el peso de fingir que estás bien. Y di esto en tu interior, con tus palabras, pero con esta intención. Señor, aquí estoy. He estado confundido. He estado cansado. He estado luchando con pensamientos que me roban la paz. He intentado entenderlo todo y me he agotado. Hoy te entrego mi necesidad de control. Te entrego mi ansiedad. Te entrego mi miedo. Te entrego mi tristeza. Te entrego mis dudas. Te entrego mis heridas. Te entrego mi historia. Perdóname por las veces que pensé que me habías olvidado. Perdóname por las veces que interpreté tu silencio como abandono. Perdóname por las veces que me comparé. Perdóname por las veces que quise rendirme por dentro. Hoy te pido algo sencillo y eterno. Háblame. Muéstrame el para qué. Dame discernimiento para reconocer tu voz. Quita de mí la confusión y derrama tu paz. Ordena mi mente. Fortalece mi corazón. Devuélveme la esperanza. Y si todavía no entiendo, aún así confío. Si todavía no veo, aún así camino. Si todavía duele, aún así te adoro. Porque tú sigues siendo Dios, incluso en la noche. Y tu mano no se soltó de mí. Ahora quédate un momento en silencio, como si tu alma respirara por primera vez en mucho tiempo. No busques sentir algo místico. Solo permite que Dios te sostenga. Y escucha esto porque es para ti. No estás al final de tu historia. Estás en un capítulo silencioso. Y esos capítulos casi siempre son los más decisivos. El cielo no te trajo hasta aquí para dejarte a medias. Lo que comenzó con lágrimas no termina en derrota. Termina en propósito. Y ahora viene el cierre que sella. Cuando Dios revela, nada vuelve a ser igual. Porque la revelación no solo te explica, te transforma. Así que haz una declaración hoy, como un sello espiritual sobre tu proceso. Estoy listo para entenderlo todo. Confío en tu dirección. Rindo mi confusión. Dios lo encamina a bien. Y si tienes a alguien en el corazón, alguien que está pasando por confusión, por tristeza, por una espera larga, escribe su nombre y ora por esa persona. Porque cuando el pueblo de Dios se une, algo se mueve. Y a veces, tu oración es la cuerda que sostiene a alguien más un día más. No estás solo, no estás sola y no estás tarde. Dios ve, Dios oye, Dios guarda, Dios forma, Dios abre, Dios restaura. Y el día que mires hacia atrás, vas a decir con lágrimas distintas, no de dolor, sino de gratitud. Ahora entiendo. Todo tenía sentido. No era el final, era el proceso. Quédate con esta verdad en el pecho. El silencio no fue abandono, fue preparación. Y tú estás más cerca de entenderlo todo de lo que jamás has estado. Y ahora, mientras sigues aquí, no es casualidad que tu corazón esté más sensible que al principio. Algo ya se movió, algo ya empezó a ordenarse por dentro. Tal vez no sabes explicarlo, pero lo sientes. Ya no estás igual que hace unos minutos. Eso es lo que hace la verdad cuando toca el alma. Porque cuando la luz entra, no siempre hace ruido, pero desplaza la oscuridad. Y lo que antes parecía imposible de cargar, ahora empieza a sentirse diferente. No porque el problema haya desaparecido de inmediato, sino porque tu interior comenzó a cambiar de posición. Y aquí viene algo profundo. Muchas veces lo que necesitabas no era que la situación cambiara primero, era que tu perspectiva cambiara antes. Hay una diferencia enorme entre vivir un proceso, pensando esto me está destruyendo, y vivir el mismo proceso, entendiendo esto me está formando. El escenario puede ser el mismo, pero la interpretación transforma completamente la experiencia. Y hoy, en este momento, Dios está reescribiendo tu interpretación. Tal vez estabas viendo esa pérdida como fracaso.
Tal vez estabas viendo esa espera como rechazo. Tal vez estabas viendo ese silencio como abandono. Tal vez estabas viendo ese retraso como castigo. Pero el cielo lo ve como preparación, alineación, protección, proceso. Y cuando tu mirada se alinea con la mirada de Dios, tu ansiedad empieza a perder fuerza. Ahora viene una verdad que confronta, pero libera. No todo lo que se fue era parte de tu destino. No todo lo que no llegó era parte de tu propósito. No todo lo que se cerró era parte de tu llamado. A veces lloramos lo que Dios ya había descartado, y no porque fuera malo en sí mismo, sino porque no era lo mejor para el siguiente nivel al que Él te está llevando. Hay personas que fueron parte de tu historia, pero no podían acompañarte a tu futuro. Hay oportunidades que parecían perfectas, pero habrían limitado lo que Dios quiere hacer contigo más adelante. Hay tiempos que parecían retraso, pero en realidad eran alineación invisible. Y aunque duele, aunque confunde, aunque sacude, cuando Dios poda, no lo hace para debilitar, lo hace para que des fruto con más fuerza. Jesús dijo que el Padre poda la rama que da fruto para que dé más fruto. Eso significa que incluso cuando estás creciendo, puede haber cortes. Incluso cuando estás avanzando, puede haber ajustes. Incluso cuando estás siendo fiel, puede haber sacudidas. Pero la poda no es rechazo, es cuidado. Y aquí viene algo que quizás necesitabas escuchar sin filtros. El proceso no es una señal de que Dios esté en contra tuya. Es una señal de que Dios está invirtiendo en ti. Si no tuvieras propósito, no habría proceso. Si no hubiera algo grande adelante, no habría formación profunda ahora. Si no fueras llamado a más, no habría entrenamiento interno. El enemigo no ataca lo que no representa amenaza. Y la vida no forma con intensidad lo que no tiene destino. Así que si has sentido presión, no te asustes. La presión también revela el valor. Ahora respira esto. No estás roto sin solución. Estás siendo trabajado. No estás perdido sin dirección. Estás siendo redirigido. No estás tarde. Estás siendo alineado. Y hay algo más que va a fortalecer tu fe. Muchas veces Dios permite que llegues al límite de tus fuerzas para que descubras la profundidad de su gracia. Porque mientras crees que puedes solo, no experimentas lo que es depender completamente. Mientras sientes que lo controlas todo, no conoces lo que es descansar de verdad. Pero cuando llegas a ese punto donde dices, ya no puedo más, ahí es donde comienza una fe distinta. No la fe emocional, no la fe que depende de sensaciones, sino la fe firme, la que nace cuando todo alrededor se mueve, pero tú decides quedarte en Dios. Y esa fe es inquebrantable. Ahora viene algo muy delicado y muy real. Quizás lo que más te ha dolido no fue lo que pasó, sino lo que imaginaste que sería. A veces el dolor más profundo no es por lo que se perdió, sino por la expectativa que se rompió. Soñaste algo, visualizaste algo, te proyectaste en algo, y cuando no ocurrió como lo habías imaginado, sentiste que se rompía más que una situación. Se rompía una parte de ti. Pero escucha esto con cuidado. Que no haya sucedido como tú lo planeaste no significa que no vaya a suceder como Dios lo diseñó, y el diseño de Dios siempre supera la imaginación humana. La Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y sus caminos no son nuestros caminos. Eso no es una frase bonita, es una garantía de que aunque no entiendas el trayecto, el destino está en manos más sabias que las tuyas. Y aquí viene algo que cambia tu postura frente al futuro. No necesitas saber cómo lo hará Dios, solo necesitas saber que Él lo hará, porque el cómo te llena de ansiedad, el cuándo te llena de impaciencia, el con quién te llena de comparaciones, pero el quién te llena de paz. Cuando vuelves a enfocarte en quién es Dios, fiel y justo, presente, sabio, eterno, entonces el cómo deja de atormentarte. Y ahora quiero que pienses en algo específico que te ha tenido inquieto. No lo evites, tráelo a tu mente. Esa situación, ese nombre, ese proyecto, esa herida, ese miedo, esa incertidumbre. Ahora míralo desde esta nueva perspectiva. ¿Y si eso no es el final? ¿Y si eso es solo una parte del proceso que todavía no se completa? ¿Y si el capítulo que estás leyendo no es el último?
Porque Dios no escribe historias inconclusas. A veces te encuentras en el punto exacto donde todo parece suspendido. No avanza, no retrocede, solo está ahí. Y en ese punto, lo que más cuesta es confiar sin evidencia visible. Pero ahí es donde la fe se vuelve real. La fe no es creer cuando todo fluye. La fe es mantenerte firme cuando no hay señales claras. Es caminar cuando no hay aplausos. Es seguir sembrando cuando todavía no ves cosecha. Es adorar cuando todavía duele. Y eso mueve el cielo. Ahora viene un giro que puede transformar tu manera de orar. Deja de orar solo para que cambie la circunstancia. Y empieza a orar para que cambie tu interior mientras la circunstancia cambia. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Cuando tu corazón se fortalece, la presión pierde poder. Cuando tu mente se renueva, la ansiedad pierde voz. Cuando tu espíritu se alinea, el miedo se reduce. Y entonces, aunque el entorno siga en proceso, tú ya no estás en el mismo lugar. Hay personas que reciben un milagro externo sin haber sido transformadas internamente y lo pierden, pero cuando primero cambia el interior, lo que llega después se sostiene. Y Dios quiere que lo que llegue a tu vida no sea temporal, sino estable. Ahora quiero hablarle a esa parte tuya que ha pensado en rendirse por dentro. No necesariamente dejar de creer en Dios, pero sí dejar de esperar algo bueno para ti. Esa parte que se resignó en silencio, que dijo, bueno, tal vez no es para mí. Esa parte que dejó de orar por algo específico, porque ya no quería decepcionarse otra vez. Hoy Dios te dice, no confundas resignación con paz. La paz verdadera no es abandonar un sueño por miedo a sufrir. La paz verdadera es confiar en que el sueño correcto llegará en el tiempo correcto. Y si lo que estás esperando está alineado con el corazón de Dios, no has sido descartado. Está siendo preparado. No permitas que una temporada difícil te haga bajar el estándar de lo que Dios puede hacer contigo. Porque lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Dios inicia, lo termina. Lo que Dios habla, se sostiene. Y aunque haya pausas, las pausas no son cancelaciones. Ahora imagina el día en que mires atrás. No el día del dolor, sino el día del entendimiento. Ese momento donde todo encaja. Donde comprendes por qué ciertas puertas no se abrieron. Donde agradeces lo que antes llorabas. Donde entiendes que si eso hubiera ocurrido antes, te habría hecho daño. Ese día llegará. Y cuando llegue, no solo vas a decir valió la pena. Vas a decir gracias por no haberme dado lo que pedía cuando lo pedía. Porque muchas veces Dios te ama demasiado como para concederte algo fuera de tiempo. Ahora quiero que hagas algo simbólico, pero poderoso. Imagina que tienes en tus manos todo lo que te preocupa, como si fuera un paquete pesado, y lo has estado sosteniendo con fuerza, tanto que ya te duele. Ahora imagina que lo colocas en las manos de Dios, no porque te rindes en derrota, sino porque eliges confiar. Eso es rendición espiritual. No es dejar de actuar, no es dejar de luchar, es dejar de cargar solo. Y cuando sueltas, tus manos quedan libres para recibir. Porque hay algo que viene. Tal vez no lo ves, tal vez no lo sientes aún, pero viene. Y lo que viene no será improvisado. Será exacto. Exacto para tu temporada. Exacto para tu carácter. Exacto para tu propósito. No será copia de la bendición de otro. No será resultado de comparación. Será diseño personalizado. Dios no trabaja en serie, trabaja en detalle. Y tú no eres un caso perdido. No eres un número más. No eres una historia olvidada. Eres un proyecto en proceso. Ahora quiero que escuches esta frase como si fuera un sello final sobre tu corazón. La confusión no es tu identidad. La espera no es tu destino. El dolor no es tu definición. Tu identidad es hijo, es hija. Tu destino es propósito. Tu definición es amado. Y cuando esa verdad se instala, todo empieza a cambiar. Tal vez mañana todavía no tengas todas las respuestas. Tal vez el escenario externo siga en proceso, pero tú ya no serás el mismo, porque hoy decidiste confiar sin entender todo. Hoy decidiste rendir la confusión. Hoy decidiste volver a la voz correcta. Hoy decidiste no rendirte por dentro. Y eso marca un antes y un después. Así que camina desde aquí con esta certeza: el silencio no fue abandono,
fue preparación. El retraso no fue olvido, fue alineación. El dolor no fue castigo, fue formación. Y lo que ahora no entiendes, pronto será el testimonio que contarás con lágrimas distintas. No te rindas en el capítulo intermedio. El final todavía se está escribiendo. Y cuando Dios revela, nada vuelve a ser igual. Y ahora, antes de irte, quédate un momento más. Pero no para escucharme a mí. Quédate para escucharte a ti. Porque algo dentro de ti cambió mientras estabas aquí. Tal vez fue una frase, tal vez fue una historia, tal vez fue una verdad que golpeó directo en el lugar donde más lo necesitabas. Pero lo sentiste. Y eso no es casualidad. La vida tiene capítulos que parecen escritos en tinta oscura, temporadas donde no entendemos el rumbo, donde sentimos que vamos más lento que los demás, donde dudamos si lo que soñamos era real o solo una ilusión. Pero hoy comprendiste algo que transforma la manera de vivir. No todo lo que parece retraso es pérdida. No todo lo que duele es derrota. No todo lo que se detiene está muerto. A veces, Dios está escribiendo el capítulo más importante en silencio. Tal vez todavía no tienes todas las respuestas. Tal vez mañana despiertes y el escenario externo siga igual. Pero ya no eres la misma persona que empezó este mensaje. Ahora sabes que el proceso no es tu enemigo. Ahora sabes que la espera no significa abandono. Ahora sabes que tu historia no está rota, está siendo formada. Y algún día, cuando mires atrás, no recordarás solo el dolor. Recordarás cómo creciste, cómo maduraste, cómo aprendiste a confiar cuando no había garantías visibles. Recordarás que hubo un momento en el que decidiste no rendirte por dentro. Y ese momento será el punto de quiebre que marcó tu destino. Porque entenderlo todo no significa tener cada explicación. Significa confiar aunque todavía haya preguntas. Ahora haz algo que selle esto en tu corazón. Escribe en los comentarios una declaración que nazca desde tu alma. No por rutina, sino como acto consciente. Algo como, hoy decido confiar. Mi proceso tiene propósito. Dios sigue escribiendo mi historia. Estoy listo para lo que viene. Cuando lo escribes, no solo lo lees tú, lo declara tu espíritu. Y si mientras escuchabas pensaste en alguien que necesita exactamente este mensaje, alguien cansado, confundido, a punto de rendirse por dentro, compártelo. No sabes si ese simple acto puede ser la respuesta que esa persona estaba esperando en silencio. Suscríbete si quieres seguir fortaleciendo tu fe con mensajes que te despierten, te alineen y te recuerden quién eres cuando el ruido intenta confundirte. Aquí no vienes solo a escuchar palabras, vienes a reencontrarte con propósito. Y antes de cerrar, toma un último segundo en silencio y di en tu interior: Señor, gracias por no soltar mi historia, porque Él no la soltó, no la soltará y no la ha terminado. Lo mejor no quedó atrás. Lo mejor todavía se está formando. Camina con esa certeza.